Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Disculpen la tardanza, pero aquí estamos de nuevo. Que Dios esta mañana haga de nuestra vida, con sus propósitos, con su bendita y preciosa voluntad, queridos hermanos, nos acerque cada día más a Él. Hoy damos gracias porque siempre nuestro Dios ha sido bueno, es bueno con nosotros y grande es para con su misericordia. De tal manera, queridos hermanos, que podamos acercarnos hoy al trono de la gracia y de la misericordia para encontrar el pronto socorro, la pronta ayuda. Usted sabe que en Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador, queridos hermanos, siempre está disponible cuando un hombre, cuando una mujer de una manera desean profundamente acercarse a Él. Si algo no rechaza a mi Señor, es un hombre que se acerca a Él. Eso no lo rechaza a Él. Porque la prioridad en el reino de Dios, queridos hermanos, la prioridad es el alma necesitada. La prioridad es aquellos que buscan realmente tener un encuentro con mi Señor Jesús. Qué importante es que, hermano, que predicar, que hablar de nuestro Dios. Hermano, qué importante es venir a los pies de Cristo, entregar su vida a Cristo. Qué importante, hermano, era que buscar a nuestro Dios. Cada día poder tener una cercanía con el Señor. Qué bonito es, queridos hermanos, hermano, aquel que desea encontrar en Cristo Jesús la vida eterna. Algo que el Espíritu me habló esta mañana. La importancia, queridos hermanos, realmente la importancia de acercarnos a Cristo Jesús. No dejaremos de hablar de esto, porque realmente esto es lo que el Señor habla. Hermano, esto es lo que el Señor está hablando todos los días. Esto es lo que el Señor está hablando cada día, queridos hermanos, al hombre, hermano, que realmente se refugie en Cristo Jesús. Hay cosas que el hombre se distrae. Hay cosas, queridos hermanos, que realmente no es relevante para este tiempo, para nosotros, sino que lo relevante era realmente, queridos hermanos, revelar en nosotros Cristo. El propósito, hermano, era que revelar en nosotros la vida de Cristo. Era el propósito del Padre. Revelar en nosotros a Cristo Jesús, que el mundo se diera cuenta, queridos hermanos, quién es Jesús. Hermano, que se dieran revelar, queridos hermanos, dice que a quien el Padre quisiera revelar, no a todos se les va a ser revelado la vida de Cristo, no a todos. Muchos no van a saber quién es Jesús. Muchos no van a saber quién es, queridos hermanos, quién es realmente. Van a saber que simplemente van a saber quién es, qué es una denominación, qué es un apóstol. Pero nunca van a entender, queridos hermanos, revelar quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. En casi todas las generaciones, queridos hermanos, para ver cuál era el propósito, cuál era el propósito, queridos hermanos, del Evangelio. Muchos desafortunadamente dicen ser cristianos, pero a la iglesia no van. Se dicen ser cristianos, pero realmente intereses por las cosas de Dios
nada. Se dicen ser cristianos porque piensan, queridos hermanos, que porque su mamá, su papá son cristianos, ellos también son cristianos. Ya predicábamos, queridos hermanos, que son tres cosas. Nadie es hijo de Dios, nadie es cristiano, nadie es salvo. Dice, primero es porque haya nacido en una familia cristiana. No te hace cristiano si tus papás son cristianos. Si tu familia es cristiana, no te hace cristiano, no te hace hijo de Dios, no te hace ser salvo. Segundo, porque perteneces a una iglesia, perteneces a una denominación. Y tercero, queridos hermanos, porque crees en Dios. Ninguna de las tres hace que el hombre sea salvo. Ninguna. Es independiente. Por eso, queridos hermanos, que en este camino, hermano, este camino es tan precioso, hermano, tenemos que entender qué es salvación. No dejaremos de hablarlo porque esa es la encomienda de nuestro Dios, poner, queridos hermanos, hablar de lo que realmente es la salvación, de qué se trata realmente esto. Por eso, este precioso evangelio es mucho más glorioso que todas las cosas que han pasado en este tiempo. Esto es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la vida y en el cual indagaron los ángeles, indagaron, queridos hermanos, las creaciones, sobre quién vendría el Hijo de Dios, sobre quién se pondría el Hijo de Dios, en quién se iba a manifestar. Es glorioso, queridos hermanos, dice que es glorioso ver al Hijo de Dios en la vida de un creyente a quien Él se le revela. O sea, hay una preparación a quien Él es glorioso ver en la vida de un cristiano, queridos hermanos, la vida de Cristo, el amor de Cristo, que es lo que realmente tiene relevancia. El cristianismo es mucho más allá, es cristianismo evangélico, es mucho más allá que asistir a una iglesia, de tener una creencia. Él quiso revelar la vida del Hijo de Osán, la vida del hombre, queridos hermanos, realmente la vida de Cristo. Porque, queridos hermanos, no hay nada más interesante, no hay nada más glorioso que realmente parecernos cada día más a Él. Por eso su preciosa palabra dice, queridos hermanos, en el libro de Lucas 10, versículo 21. Fíjese que esta mañana el Señor me levantó con una palabra diciendo, la vida eterna es Cristo. Y así me habló esta mañana. La vida eterna es Cristo. Es Cristo. Porque Él es la vida. Es la vida después de esta vida. Es lo que el Espíritu me hablaba en esta mañana. Él es la vida eterna. En veces creemos que, hermano, en veces se cree más en la ciudad de oro. Y lo más interesante es que la Escritura no dice el mar de cristal. La Escritura dice un mar cristalino. La Jerusalén, cuando usted ve, pero la Jerusalén no es una ciudad literal. No es una ciudad literal. En Apocalipsis dice que esta es la ciudad de la Jerusalén celestial. Dice que estos son los santos. No se refiere, queridos hermanos,
De hecho, la ciudad de Sión significa donde están los salvos, donde están los primogénitos, donde están los santos. Dice que bajó esa misma ciudad, bajó como la esposa. Y cuando se refiere a las calles de oro, se refiere, queridos hermanos, a aquellos que caminaron y a aquellos que caminan en santidad. Ese es el caminar del pueblo de Dios, aquellos que fueron levantados en el arrebatamiento. Pero yo no encuentro una ciudad literal, sólida, donde las calles son de oro, donde como aquellos que se atreven a decir que están vendiendo terrenos. No hay nada sólido. Está hablando del caminar del creyente, de la vida del creyente como es ahí. Pero que hoy se cree, hermano, que cree que la ciudad de oro y las calles de oro es realmente lo que más nos debe de preocupar. Nos debe de preocupar, queridos hermanos, por tomarla. O sea, el reino de Dios. Pero cuando nosotros vamos, queridos hermanos, a ver qué significa la palabra reino de Dios significa donde Él está sentado. El reino de Dios significa donde está el rey, donde está el rey sentado. Eso significa reino de Dios, donde Él gobierna. Donde Él gobierna. Donde Él es rey. Un reino de Dios no significa algo literal como en la tierra, significa donde Él es rey, donde Él gobierna, donde Él está sentado. Vuelvo a repetirse, eso significa reino de Dios. Entonces podemos entender, queridos hermanos, que la prioridad de un cristiano no es la ciudad, es Cristo. Es Cristo. Estar en Él. Estar en Él. Porque Él es la cabeza. Y nosotros somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Por eso, en el arrebatamiento, queridos hermanos, en el arrebatamiento se unirá la cabeza con el cuerpo, hermano, y como dice su preciosa palabra, ¿verdad, hermano? Con el cuerpo, y serán uno solo. Esto representa las bodas, la boda del Cordero. La boda del Cordero se unirá a su esposa, o la esposa a su esposo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos como iglesia? Buscamos, hermano, buscamos unirnos a Él. Ese es el propósito del Evangelio. En eso consiste, queridos hermanos, en eso consiste el reino y su justicia. Y su justicia. La justicia tiene que ver, queridos hermanos, la forma como Dios hará juicio
forma, queridos hermanos, la forma como Dios justificará al creyente. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará libre? Por eso primeramente dice, queridos hermanos, buscad, ¿verdad? Porque esto es precioso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice en el libro de Mateo, y todas estas cosas os serán añadidas, Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Esto es precioso en este tiempo, hermano. Realmente, si nosotros queremos realmente buscar a Dios, buscar a Cristo, empecemos buscando primeramente el sometimiento del gobierno de Dios, el gobierno de Jesucristo. La única manera de poder gobernar con Cristo, reinar con Cristo en los 1000 años, es que aprendamos justicia, aprendamos a ser justos. Pero aquí dice claramente, queridos hermanos, que una de las cosas que el Señor me mostró esta mañana es que la vida eterna es Cristo. No es el reino, lo material, el creer, queridos hermanos, que vamos a una ciudad literal y donde dice que las calles de oro, pero las calles de oro representan el caminar de aquellos que caminaron en la tierra. Por eso la Escritura dice que hay caminos de santidad, hay caminos de justicia, hay caminos, queridos hermanos, de rectitud. Por eso no dice la calle, dice las calles de oro, ¿verdad? Por eso es precioso, hermano, entender que Dios aún manifiesta, queridos hermanos, cómo será esa ciudad. ¿Cómo será esa ciudad celestial? ¿Cómo será, queridos hermanos, la vida realmente de la vida espiritual? Dice, ¿verdad? Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. La calle era transparente como vidrio, ¿verdad? No dice mar cristalino, ¿verdad? Qué interesante entender que, y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Aquí no habla de algo, hermano, que es literal, que es algo sólido, algo hecho por el hombre, sino que realmente manifiesta el caminar, representa, queridos hermanos, cómo era el hombre, cómo es el hombre en realidad. Sus obras, su manifestación, cómo era. Por eso dice, hermano, que qué importante entender qué es la salvación, qué es lo que buscamos nosotros como pueblo de Dios, cuál es nuestro principal anhelo y deseo que debe de haber en Cristo Jesús. ¿Cuál es realmente la relevancia? La relevancia, queridos hermanos, de que la prioridad de un cristiano no es la ciudad, porque la ciudad no es la ciudad. De hecho, hermano, lo dice la Escritura, hermano, porque es, aunque no es el tema, hermano, que está vean lo que dice, que es la ciudad. Dice la bendita, preciosa palabra en el versículo, Hebreos 12, versículo 22, dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a
la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. No habéis acercado, dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus. ¿Cuál es la ciudad de Dios? A la compañía, dice, a la compañía de muchos millares de millones de ángeles, y juntamente dice a la congregación de los primogénitos. Esa es la ciudad de Sión, esa es la Jerusalén, esa es la Jerusalén, donde están reunidos, donde fueron, hermanos, donde se van a convocar tanto los ángeles, queridos hermanos, los justos, los santos. Esa es la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, esa que le llaman de calles de oro. Si es el caminar de cada uno de ellos, la forma, sus obras de ellos estarán ahí. Pero nuestra prioridad no es, nosotros aunque hermano, o sea, nuestro papel no es buscar eso, porque de una manera ahí estaremos si nos vivimos en una medida consagrada para Él. Pero lo que está diciendo aquí, queridos hermanos, dando a entender que la ciudad de Jerusalén es donde los santos, donde las creaciones que sirven a Dios estarán todos reunidos juntamente con Él. Esta es la ciudad, la Jerusalén celestial. Nuestra prioridad no es ella. Nuestra prioridad es el Rey. Nuestra prioridad es ver al Rey. Nuestra prioridad es estar con el Rey. No quiere decir que lo demás no nos importe, sino que está diciendo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es lo demás? Hermano, lo que Él dijo por así. Él dijo, voy a preparar una morada, y donde yo esté, allí estarán vosotros. Nosotros, por eso Él lo definió claramente, que el propósito de los santos, el propósito del pueblo de Dios, no era el lugar. Él dijo, donde yo esté. Quiere decir que la prioridad era estar con Él. La prioridad es reunirnos con Él. La prioridad es hacernos uno con Él, según el libro de Juan 17. Cuando Él ora, queridos hermanos, en la cruz, Él dijo, Señor, guárdalos en tu nombre, que sean uno como tú y yo somos uno, que vivan, o sea, que estén en la perfecta unidad. Son míos, son tuyos, ellos han creído. Él habla de una perfecta unidad, de una perfecta unión con Él. Él oró mucho, queridos hermanos, por este cuerpo que se unirá un día con Él en las nubes. Él oró mucho por los santos, el pueblo santo que se santifica, un pueblo que no desea el trono, desea unirse al Rey. Por eso una de las cosas de Basti amaba mucho el palacio, amaba mucho ese reino, amaba mucho la silla, el trono, donde fuera reina. Pero usted va a dar cuenta, hermano, que el rey Asuero no buscaba una reina, buscaba una mujer que estuviera junto a él. Tanto que él la mandó a buscar, porque su deseo del rey era que estuviera junto a él, no que se fuera una reina. No que se fuera, queridos hermanos, sobre lo superficial, sobre lo material o inmaterial, sino que se uniera a Él. Por eso habla mucho de la unidad, habla mucho, queridos hermanos, de cómo caminamos, porque podrán caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo, ¿verdad que no? La misma Escritura dice que no. Por eso el deseo profundo de un cristiano que es salvo,
no son el reino, no es esta tierra, no son los materiales, no son los disfrutar esta vida y llegarse de dinero, de satisfacciones. Realmente el deseo más profundo de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios, es que un día se una a Cristo, se una a su amado, se una a aquel queridos hermanos que lo llamó. Esa es nuestra prioridad como salvos. Por eso dice primeramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y cosas además serán añadidas. Añadirán añadidas lo que las promesas que hizo. Sobre la mayor promesa es que después de esta vida es habitar en su presencia. Esas son las habitaciones, habitar las habitaciones donde Él está. Pero una vida íntima. No son habitaciones literales como que aquellos que salen a vender, que están vendiendo casas, que tienen hasta piscina. Y la gente, hermano, la gente responde. Yo no sé quién, perdone la palabra, hermano. Yo no sé quién está más loco, sino el que le vende o aquel que le hace caso a esto. Sin embargo, la misma escritura dice, el libro de Lucas 10, versículo 21, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Porque así te dice, así, Padre, porque así te agradó. Se lo revelaron a los niños, a la gente que cree. La palabra niño aquí significa siervos, significa los muy amados. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Vea, y a quien el Padre, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiere decir, queridos hermanos, que no a todos se les va a revelar el Padre, no a todos se les va a revelar el Hijo, no todos conocerán al Padre, no todos conocerán el Hijo, ni aquí ni después. No lo conocerán. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el deseo de ellos no es conocer al Padre, no es conocer al Hijo. Su deseo de ellos es vivir disfrutando la vida, ganando dinero, paseando, viajando. No van a los cultos. Ellos, o sea, vaya gente, hermano, de verdad. Es increíble cómo el cristiano piensa que realmente lo tiene todo asegurado en Dios, si en realidad vive una vida sin comunión con Él. El amor por la palabra, el amor a la oración, el amor por el Espíritu, es porque hay un deseo profundo de tener un encuentro con Él. Por eso dice que no a todos se les será revelado. Esto es el sentido del Evangelio. El sentido del Evangelio no es ser cristiano. Él nunca mandó a hacer que fuéramos cristianos. Es más, aquellos que los sanaban, aquellos que mi Señor Jesús sanaba y hacía milagros en ellos, mucha gente de ellos no sabían quién era Jesús. O como aquel hombre, ¿verdad? Que él había nacido ciego, no había sido un pecado. Y cuando le preguntan quién fue el que te hizo ese milagro, él dijo: no lo sé. Hasta que un día se lo encontró en el templo. Se lo encontró en el templo, hermano, no sabiendo quién era. Pero dijo: Él es. La gente enseguida aumenta, los líderes dijeron: oye, pero ese hombre es un hombre pecador. Y él dijo algo: si es pecador o no lo es, o sea, no lo sé. Solo sé que me abrió los ojos. Cuando tuvo el encuentro con mi Señor Jesús, le dijo: mira, no te salgas del templo. No vaya a ser cosa, dijo, que te venga algo, luego te venga algo peor. Y queridos hermanos, y esa fue la recomendación de él, de que no se fuera a salir. Mucha gente quiere salirse de las cosas de Dios.
quiere apartarse de las cosas de Dios. Me voy a ir, siempre amenazan con irse, siempre amenazan con apartarse. Por eso a mucha gente les va peor el asunto. Porque nadie les dijo, hermano, que se vayan. Mucha gente dice, le digo, ya te confirmó el Señor de que no, pastor, pues me voy por mi propia decisión. Y esta palabra peor significa más malo. ¿Cuál es lo peor que le puede pasar a alguien, hermano? Que se vuelva más malo. Se vuelva más malo. No te apartes de Cristo, no te alejes de Cristo, no cometas esa mentalidad de que mejor me voy, de que mejor me alejo. No cometas eso si no tienes la guianza, la confirmación de Dios. Viene de la palabra Jerez, que significa más malo. Te vas a volver una persona aún peor de la que eras antes, lo que le estaba diciendo mi Señor Jesús. Significa muy mal, significa dañino, significa nocivo. Yo al menos así lo veo, hermano, que mucha gente se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios, y Dios bienaventurado, de verdad, hermano, bienaventurado eres tú si Cristo te sale al encuentro y te diga volver, como le pasó a aquellos hombres que iban en camino a Emaús. Si no fuera porque mi Señor Jesús se les aparece en medio del camino y los hizo regresar, quién sabe qué hubiera hecho con su vida. Iban comiendo la tibieza, y a los tibios Dios los vomita. Viene esta palabra también, viene de la palabra Jerez o Querión, que significa hombres malvados y engañadores. ¿En qué se van a convertir? ¿Cuál es lo peor que le puede pasar al hombre? Si se aleja de Dios, se aparta de Dios, se vuelve un hombre malvado. ¿Por qué crees que dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad? ¿Por qué crees que dice en Santiago que se convirtieron en oidores y no en hacedores? Y fueron cada día, dice que ellos se engañaron y fueron engañando. Se volvieron gente engañadora, manipuladora. Se volvieron gente incrédula, porque eso también significa incrédulo, significa un error. También significa, hermano, un desgarrón en el vestido. Ya no quiero nada con Cristo, ya no voy a buscar a Cristo. O sea, ¿qué es lo peor que puede el hombre decir? Pues es que este camino ya no me gustó. Pues mucha gente está poniendo los pies afuera. Un castigo, dice. Se vuelva también maligno, malvado, perverso, pestilente, un mendigo espiritualmente. Eso es lo peor que lo puede pasar a alguien. Un hombre, queridos hermanos, de origen desconocido. Eso significa Jerez, que significa peor. Jerez, desconocido, más malo, agravado en físicamente, mentalmente, moralmente, se vuelve más malo. O sea que, en pocas palabras, queridos hermanos, sus obras son malas. Eso es, sus obras son malas. Qué precioso, ¿verdad? O sea, lo peor que le puede pasar a alguien, queridos hermanos, lo peor que le puede pasar a alguien que se sale del templo, la cual la Escritura dice, la cual Él es el templo, Él es Cristo, porque habitaremos en Él. Cristo es el templo. Solo hace poco leímos sobre la Jerusalén, ahorita lo vamos a ver. Él es el templo, no habrá templo, Él es el templo. Y que,
O sea, lo peor es que sus obras sean malas. Se vuelva un hacedor. Queridos hermanos, se vuelva un hacedor de maldad. Es lo peor que le puede pasar. Se vuelva un hombre hacedor de maldad, una persona que sus obras sean malas. Vean por qué crees que la Escritura dice que vale más no haber conocido el camino de la verdad que apartarse del santo mandamiento de Dios. Dice Pedro. Mucha gente no debió apartarse del Señor, no debió alejarse del Señor. Porque dice que lo peor, vas a caer en algo peor, te vas a convertir en un hacedor de maldad. Tus obras serán malas. En pocas palabras, queridos hermanos, a caer en una ceguera. Una ceguera espiritual. Una ceguera espiritual. Que no sepan lo que hace en Cristo Jesús. Por eso dice, hermano, que luego dice en el libro de Lucas 10:21, dice: y la has revelado a los niños, sí, Padre, si así te agradó. Todas las cosas fueron entregadas a mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo? Y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se acuerda usted que cuando mi Señor Jesús pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Unos quieren ser profeta, que unos Juan el Bautista. Pero Pedro dijo: no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mi Señor Jesús le dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso no te lo aprendiste tú. Eso te lo reveló mi Padre. Te reveló mi Padre quién era Él. Eso no lo aprendiste. Por eso cuando Él pregunta: ¿quién dice la gente? ¿Quién dicen los hombres? No se estaba refiriendo a la gente, a los comentarios que habían afuera. Se estaba refiriendo, porque también unos dicen que eres Elías, Juan el Bautista. Lo que él estaba diciendo: pues yo leí que Juan el Bautista decía esto. Yo leí que Elías decía esto. Yo leí que los profetas decían esto. Pero ninguno de ellos, ni Elías, ni Juan el Bautista, ni todos esos profetas, revelaron una persona de Cristo, como el Padre se lo había revelado a Juan en ese momento. Le reveló quién era el Hijo de Dios. Porque esta palabra, queridos hermanos, dice: y volviendo a sus discípulos, le dijo: aparta, bienaventurados los ojos que ven, y a vosotros los que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Lo que estaba diciendo, queridos hermanos: bienaventurados todos vosotros. Bienaventurados, ¿por qué le digo esto, hermano, a ellos? Porque ustedes miran al Hijo. No solamente miran al Hijo, sino también oyen al Hijo. Los otros no lo vieron. Los apóstoles fueron bienaventurados porque caminaron con Jesús, vieron a Jesús, conocieron a Jesús, todo lo que hizo. A ellos se les fue revelado en persona. A ellos se les fue, voy a repetir, a ellos se les fue revelado en persona quién era Jesús. Vieron, queridos hermanos, la vida de Jesús. Por eso dice que al Padre, a quien el Padre se le quiso revelar, no fue para todos la revelación. Entre más deseas realmente conocer a Cristo, es el meollo, es el asunto, lo relevante del Evangelio, hermano. Por eso aquellos pastores que están engañando, los apóstoles que están engañando a un pueblo, diciendo: hermano, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir. A mí me causó mucha tristeza
en estas vacaciones, para que vea usted que no es revelación, hermano. La gente, estos pastores, estos apóstoles y estos que se dicen que conocen de doctrina, y en veces dicen que son delegados apostólicos que conocen doctrina, yo no lo veo, hermano. Con el amor sincero yo no veo, porque para mí un delegado, para mí alguien que conoce doctrina, es aquel que defiende lo escrito está. No el que se le da, no es el que se le da derecho a cambiarlas, a manipular las escrituras. Para mí ellos no tienen doctrina. Conocen letras y creo que se aprendieron la doctrina básica, se aprendieron algunos libros escritos, pero ellos no tienen doctrina. Como una vez escuché a un delegado apostólico al decir que no tiene nada de malo que a través de payasos uno atraiga niños, uno atraiga gente a la iglesia. Eso es una trampa. Pablo dijo que nadie fue traído a Dios por medio de engaños, ni por medio de una despensa, ni por medio de un dinero, ni por medio de un bien social, médicos, lentes. Nadie fue traído a Cristo por medio de eso, porque eso es un soborno. Te doy, pero tienes que ir a la iglesia. Te doy comida, pero tienes que ir a la iglesia. Eso es un soborno. La Escritura dice que el soborno ciega no solamente, sino que también pervierte la sabiduría de los sabios. De creer, hermano, que ahora se evangeliza en estos escuelitas de verano, estuvo terrible. Muchas iglesias participaron diciendo, hermano, de que con payasos, con presentación de animales, disfrazados de animales, y otros que pusieron, hermanos, que la escuelita de verano es proyectarle películas a los niños, entretener a los niños con juego, ponerles películas cristianas, que yo no creo en esas películas cristianas porque ni tan siquiera son bíblicas. Las películas cristianas no existen, las películas para niños no existen. ¿Por qué? Porque en los tiempos en que estamos, queridos hermanos, ¿cuánto niño no sabe orar? ¿Cuánto niño no sabe clamar? ¿Cuánto niño no sabe adorar? Por eso mi Señor Jesús dijo, ¿acaso no sabéis? Por eso dice que los niños se acerquen a mí. Los quería bendecir. ¿Acaso no saben que de los niños y los que maman fundó él alabanza? ¿Por qué crees que el faraón no quería dejar salir a los niños? Vayan ustedes si quieren, les digo, pero no lleven a los niños. No presenten a los niños. Si algo es poderoso, son los niños en oración. Si algo es poderoso, los niños en alabanza, en adoración. Eso es muy poderoso. Pero los enseñan a brincar, a ver películas cristianas, payasos, animales, como que si esto tuviera una relación con el temor a Dios. Mira, hermano, yo lo único que veo y en veces, porque a veces hermano, yo lo único que veo que cuando sucede una tragedia, se llevan niños, se llevan no hay edad. En lugar de enseñarlos a orar, a clamar, a realmente, hermano, a ser librados ante una situación, que sepan qué hacer, que lo poderoso que es la oración en su vida de ellos y cómo es que Dios los guarda. Simplemente les enseñan a no crecer, a no madurar. Estamos en un tiempo donde les van a botar el conocimiento. En un tiempo, queridos hermanos, donde no les importa el conocimiento de la vida.
reunir al pueblo y santificar la reunión, juntado a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y su tálamo la novia, siempre incluyen a los niños. Jesús dijo, no, de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Oh, hermano, era una situación tremenda que hicieron la gente que hicieron juramento, hermano. Gente que realmente hasta los niños, a los bebés hacían juramento delante de Dios. Hicieron pacto delante de Dios. Qué importante es entender, queridos hermanos, que en este camino, queridos hermanos, lo peor que le puede pasar a alguien es que se vuelva o sus obras en malos, trató de revelar la vida. Por eso la Escritura dice, hermano, que la palabra revelar, los niños en adoración, en alabanza, son de gran relevancia para nuestras vidas, sin entretenerlos con payasadas, ellos con películas, con rally, con brincar, con jugar con globos. Eso no les da ningún tipo de conocimiento. Creyeron que eso es evangelización. Eso no es evangelización, trampas para atraer al creyente. Cuando estamos en un tiempo tan delicado, queridos hermanos, esa es la futura generación que crece sin conocimiento, sin adoración, sin conocimiento de quién es Cristo. Por eso Él pregunta, la preocupación de mi Señor Jesús es preguntar a quién se le había revelado. Se le había revelado el Cristo. Y dijo el Señor, dice que a quien el Cristo se le quiso revelar. Esta palabra revelar viene de la palabra apocalipto. Revelar significa apocalipto, que viene de una palabra que significa quitar la cubierta. Viene de una palabra, dice, revelar secretos sobrenaturales por acción divina. Viene de una palabra que significa quitar el velo. Viene de una palabra que significa traer a la luz. Traer a la luz, venir a la luz. Porque mi Señor te dijo, Pedro, a ti no te lo reveló carne ni sangre. Todos creen en Jesús, todos hablan de Jesús, pero el verdadero conocimiento, la verdadera revelación del revelar de Cristo en nosotros, es que nosotros entendiéramos, queridos hermanos, que la importancia de venir a la luz, revelando la persona de Cristo en la vida del creyente. Esta palabra también significa, queridos hermanos, revelar significa revelar en nosotros la vida de Cristo. ¿Quién es Cristo Jesús? La única manera de saber quién es Cristo Jesús, escúchalo bien, hermano, la única manera de saber quién es Jesús es venir a la luz. Es venir a la luz. Porque el que no viene a la luz no sabrá, hermano. Mira, hermano, el Espíritu de Cristo opera en los hijos de Dios. Pero hay mucha gente, en muchos cristianos, que no opera el Hijo de Dios, opera el espíritu del anticristo. Por eso la Escritura mismo nos dice en Pedro, hermano, Timoteo, que tenemos que probar a los espíritus si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas, muchos hombres maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, muchos cristianos, dicen que profesan a Cristo, pero el espíritu que está en la vida de ellos no es el espíritu de Cristo, es el espíritu del anticristo, es el espíritu de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la única manera de conocer a Cristo es venir a la luz. Es venir a la luz. El conocimiento de la revelación. ¿Qué se les reveló a Pedro? Que tenía que venir a la luz. Por eso significa, queridos hermanos, esta palabra revelación significa quitar el velo, quitar la cubierta, descubrir quién es Cristo. Acuérdense que estamos en el tiempo de los falsos cristos. Eso significa revelar, traer a Cristo, revelar, atraer a la luz. Por eso cuando habla en 2 Corintios 3, versículo 11,
Dice, pero aún hasta el día de hoy, versículo 15, hasta cuando se lee Moisés, el velo está cubierto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con la cabeza descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. O sea que, hermano, que la revelación no son cuánta Biblia conocen, cuántos años tienen en el Evangelio, sino la revelación de Cristo. Para conocer a Cristo es importante entonces ser atraídos hacia la luz, que renuncien a las obras de las tinieblas, que renuncien a una vida ajena, alejada de Cristo. Por eso vuelvo a repetir, hermano, por eso dice aquí, hermano, que lo peor que le puede pasar a alguien, hermano, es que sus obras buenas dejen de venir a la luz y sus obras ahora sean malas, o que se despeje. Lo peor que le pueda pasar a alguien es que no deje las obras de las tinieblas, se vuelva un hacedor de maldad. Acuérdense que en Cristo Jesús, aquellos que no todo el que me diga Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. No conocerá al Rey, porque sus obras eran malas, porque eran hacedores de maldad. No quisieron venir a Cristo. Revelar significa que la gente dice, yo conozco a Cristo, yo soy cristiano porque conozco a Cristo, pero el conocimiento no era decir palabras, sino el conocimiento, la revelación, hermano, la revelación de Cristo, hermano, es saber que soy un pecador y que necesita el perdón de Cristo. Esa es la revelación. Esa es la revelación. Mira, los escribas, los fariseos, hermano, ellos tenían mucha preparación, mucho estudio, pero tenían un velo, no conocían a Cristo, porque no venían a la luz. Usted sabe, queridos hermanos, que los fariseos decían no tener pecado. Se creían justos, mejores que los demás. Y por eso mi Señor les dijo sepulcros blanqueados. Por fuera aparenten ser muy bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. Ellos rechazaron a Jesús, lo vieron como persona, ellos lo conocieron como persona, pero no lo reconocieron como luz. Como no lo reconocieron como el Cordero que quita el pecado. No lo reconocieron, vuelvo a repetir, lo vieron en las calles, en las sinagogas. Lo vieron como persona, pero nunca lo vieron como el Cordero
que quita el pecado. Nunca lo vieron como la luz que vino a este mundo. Nunca lo vieron así. Por eso Pablo dice, Gálatas 1:15 dice, pero cuanto agradó al Padre, dice, revelar en nosotros en mí a su Hijo y que predicase entre los gentiles. No consulté enseguida en Cana. Dice, cuando se reveló Jesucristo en la vida de Pablo, dice, para que yo predicase entre los gentiles. Pablo no fue atraído, hermano, por el conocimiento, la revelación de las grandes revelaciones, de entre mayor conocimiento. No, a Pablo se le reveló. Realmente se le reveló el pecado en su vida. Se le reveló, queridos hermanos, él vio una luz, él fue atraído hacia la luz. Cuando alguien es atraído hacia la luz, el efecto es la renuncia de las obras malas, pues el conocimiento del Evangelio es conocer sobre los juicios, es decidir sobre la vida y no sobre la muerte. Por eso Cristo es la vida, para que ya no reine más el pecado, la desobediencia hacia Dios, a oponernos hacia Dios. Ciertas muchas cosas hay que limpiar nuestra vida, pero por eso dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que cree ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Mucha gente, hasta el diablo, cree en Jesús, pero ellos no vienen a la luz para que sus obras sean reveladas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, si los hombres amaron malas tinieblas, porque sus obras eran malas. Ahí está, porque sus obras eran malas. Su vida estaba empeorando cada día más. Vivían una vida alejada, una vida apartada, una vida en ausencia. No querían venir a la luz, no querían congregarse, no querían, queridos hermanos, estar siempre constantes, no quieren venir a la luz. Por eso el cristianismo no es de palabra, no es un vestido que te pones y te haces cristiano, porque el hombre usa ropa adecuada, falda larga, una forma de vestir. Realmente el cristiano consiste en venir a la luz. Porque todo aquel que hace lo malo, vea lo que hace lo malo, eso significa lo peor, hacer lo malo. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean hechos en Dios. El conocimiento no son estudios, no son una escuela bíblica, no es una universidad ni una teología. El conocimiento, queridos hermanos, realmente es saber que sos un hombre pecador que necesita el perdón de Cristo, necesita la vida de Cristo en su vida, necesita la salvación en su vida. Por eso el conocimiento empieza sabiendo, hermano, que Dios no quiere que el hombre sea condenado, que venga la luz, que renuncie al dominio de la muerte y venga la vida de Cristo, venga su salvación. Por eso dice Romanos 3:13, pero sabemos que toda la ley dice esto a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Sus estudios nunca lo pudieron ver. Él mataba a cristianos, consideraba que todo el mundo era pecador, pero nunca él se vio reflejado en sí mismo, hasta que la luz lo reflejó en sí mismo. También dijo, yo soy un hombre pecador, merezco también la muerte, merezco pasar el mismo castigo. Entonces mi Señor Jesús lo mandó a predicar sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces el mismo Jesús se le reveló, le dijo, tú también eres un pecador, tú también estás condenado a juicio, también estás condenado también a muerte. Le perdonó y se volvió un predicador de la luz, predicó la luz. Por eso dice, hermano, que se acerquen a la luz, que Cristo era poderoso para perdonar pecados, que la sangre de Cristo es poderoso para perdonar todo pecado.
para que vengan, porque si no todo el mundo era culpable. Por eso la versión Fernández dice, de este modo no hay hombre que no quede en evidencia y el mundo entero ha de reconocerse culpable ante Dios. A nadie en efecto restablecerá Dios en su amistad a partir de la disposición de la ley, sino la misión de la ley es hacernos conscientes del pecado. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la revelación de la luz? ¿Por qué Pablo vino a la luz? Porque dice que quedó en evidencia tanto él como el mundo que eran culpables de pecado. Y la única manera de establecer la amistad con Dios es que reconocieran que sus obras eran malas, que sus acciones eran malas y que fueran conscientes de que en ellos había pecado, que eran conscientes que en su vida reinaba la muerte, que eran conscientes que estaban propensos a juicios de Dios. Oh, bendito Dios. Por eso también dice, nadie por lo tanto tendrá derecho a hablar y el mundo entero de reconocerse culpable ante Dios. Es en efecto restablecerá su amistad por la abundancia. Dice que nadie establece la amistad con Dios porque lee la Biblia. Nadie establece la amistad con Dios porque ora. Nadie establece la amistad con Dios porque está bien con Dios, porque canta, danza, porque va a una iglesia. Nadie. La revelación dice que quede claro, que quede en evidencia que tanto el mundo como el creyente reconozcan que son culpables ante Dios, reconozcan que son pecadores delante de Dios y que necesitan acercarse al reino, a la luz, para ser perdonados. De sentirse que realmente que como hombres no somos santos, no somos perfectos, que siempre nos equivocamos, que la única manera de establecer la amistad con Dios es por medio de la obediencia. Por esta razón Pablo se vino predicando sobre la luz. Juan el Bautista lo dijo. En primera de Juan dice él que en 7, este vino por testimonio, para dar testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es lo que predicaba Pablo, lo mismo que predicaba, queridos hermanos, de Juan el Bautista, diciendo, yo no soy la luz, pero predico la luz. ¿Y cuál es lo que predicaba la luz? 1:28 de Juan. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vean lo que dice. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? ¿Qué es lo que predicaba Juan? Que tuvieron el encuentro con la luz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando Pedro dijo, tú eres Jesús, no terminó la frase al decir, tú eres el Cristo que quita el pecado del mundo. No lo pudo decir, ¿por qué? Porque todavía no había muerto en la cruz. Pero Pablo sí lo dijo después de su muerte. Dijo que por qué razón había muerto Cristo en la cruz. Porque era el Cordero que quitaba el pecado. Después de, ¿cuándo predicó eso? Después, queridos hermanos, que vino a la luz, que le fue atraído hacia la luz. Dijo, este es Jesús, el que perdona pecados. Este es Jesús que quita el pecado. Este es Jesús por el cual murió para quitar el pecado del mundo. Ese es el mayor conocimiento, y que quede en evidencia, dice, que el hombre es pecador. Que quede en evidencia que el mundo es pecador y todos están bajo juicio si no quieren venir, queridos hermanos, a la luz, para que sus obras sean reprendidas, para que todas sus obras sean hechas nuevas en Dios. El mayor conocimiento de las Escrituras es que sepas quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El mayor conocimiento, escúchalo bien, queridos hermanos, el mayor conocimiento, ya con eso termino, mayor conocimiento
de las Escrituras es saber quién es Jesús. Entonces decimos, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. A este predico. Cuando venimos a la luz. Ven a Cristo esta mañana. Ven a ponerte a cuentas con Cristo. Ven, acércate a Cristo. Ya no vivas lejos y apartado, para que no te venga algo peor. Ya no te vuelvas una persona que vaya en contra de Él, que te opongas a Él, que vivas lejos de Él, que ames el mundo más que a Él, que ames los deseos, que ames la carne, que ames todo. Ven a Cristo. Es tiempo de reconciliarte con Él. Es tiempo de ponerte a cuentas con Él. Es tiempo, queridos hermanos, que vuelvas a casa, que entiendas, que restablezcas la amistad con Él. Ese es el conocimiento. Cuando se te revela quién es Cristo, ya sabes lo que tienes que hacer. Sabes que tienes que hacer lo correcto. Es tiempo de recibir a Jesucristo como tu Salvador y entregar tu alma en esta mañana. Eso es revelación. Eso es a quien Él se le quiso revelar, a quien quiera que Él lo conozca. Ven al Señor. Es tiempo de ponerte a cuentas en Él, porque Cristo viene en cualquier momento. Pronto nos vamos a unir con Él. Es lo que dice aquí, hermano. Que dice que realmente, queridos hermanos, el propósito, la prioridad no es un reino, no es algo establecer. La prioridad es Él. Él es la vida. Él es la vida después de esta vida. Conocer al Rey, volverse uno con Él, es nuestro principal deseo. Por eso Él vino predicando esto, para que estemos con Él, estemos a cuentas, para que vivamos con Él. Dile, Señor, quiero conocerte. Para que eso suceda, tienes que venir a la luz. Cuando tú tienes conocimiento quién es Jesús. Por eso Juan vino predicando la luz. No él era la luz, pero vino dando testimonio de quién era la luz. Y cuando lo vio, no dijo, esta es la luz. Dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que predicó Pablo? Este es Jesús, quien murió en la cruz, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado en nuestra vida. Quedó en evidencia, todo quedará en evidencia el día que conocemos a Cristo. Quedará todo en evidencia que somos pecadores y que necesitamos el perdón y la sangre de Cristo en nuestra vida. Ven a Cristo, es tiempo de hacer lo correcto. Muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que ayúdenos, queridos hermanos, a compartir, a darle like a la página. El mayor conocimiento no es la escuela, que tantos, si es apóstol, profeta, evangelista, no importa quién sea. Tenemos que enseñar y dar testimonio que Jesús es el que quita el pecado, por muy complicado que sea. Él perdona antes de ser enjuiciado, antes de ser condenado juntamente con el mundo, por no rechazar su misericordia, su perdón, su paciencia. Les esperamos hoy viernes en punto, queridos hermanos, de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín. Aquí por Santa Isabel, aquí hermano, antes de llegar a Santana. Visítenos para que juntos le demos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Visítenos, y donde quiera que esté, no deje de buscar al Señor. Si estás lejos, si necesitas información de la doctrina, de gracia, misericordia y paz, hermano, estamos para servir a nuestro apóstol Juan Villatoro. Conocer un poquito más la doctrina, con gusto le enviamos material para que vaya. Predicamos el tiempo final, predicamos el arrebatamiento, predicamos, queridos hermanos, la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que esté, podemos enviarles doctrina. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y nos vemos mañana o hoy en punto de las 6 de la tarde, transmitiendo el culto con una palabra de vida para nuestra vida. Y con la ayuda de Dios, mañana en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para nuestra vida. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y ven a la luz. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.